Cuando Pío XI promulga la encíclica Quas Primas en 1925, habla de la peste del laicismo, de la expulsión de Dios de la vida de los hombres, primero de la vida social, de la vida comunitaria, después de la vida individual. 1925. Un año después, en la Nueva España, soldados y mártires cristeros lucharon y murieron gritando «Viva Cristo Rey». Diez años después, en la vieja España, requetés y mártires murieron y lucharon gritando «Viva Cristo Rey». Desde entonces, todos vemos el avance que parece imparable del laicismo. Y ahora nosotros que vivimos en esta Sodoma global, en este manicomio en régimen de autogestión en el que se ha convertido España, tenemos, no que tengamos que tener los principios claros, porque sé que todos los tenéis de sobra, pero sí que tenemos que pedir a la Santísima Virgen la prudencia para saber vivirlos en un contexto histórico en el que nunca, jamás, en 200 años de historia, ha tenido que debatirse el carlismo y el contexto histórico de la apostasía. Porque cuando el carlismo libró las tres heroicas guerras en el siglo XIX, existía todavía una sociedad católica. Cuando el carlismo se sumó a la cruzada en 1936, todavía había una sociedad y una familia católica. A día de hoy vivimos en sociedades apóstatas y rodeados de la destrucción de la familia, la desarticulación, la descomposición de la familia y del ser humano. Por eso, los principios de continuidad venerable del carlismo nos toca vivirlos y difundirlos en una realidad histórica que nunca antes la tradición carlista ha conocido. Y para ello lo principal no se trata de moverse en el posibilismo, con cálculos y estrategias humanas, sino que se trata, como siempre hicieron nuestros antepasados, en aplicar los principios, en aplicar la verdad de los principios en los que creemos y defendemos a la realidad que estamos viviendo. Como la realidad de 1936 era distinta a la realidad de 1833, la realidad del 2023 es muy distinta a la de 1936 y a la de 1975. Yo os propongo tres ámbitos que están relacionados, en los que tenemos que aplicar la prudencia cristiana, no la prudencia del mundo, la prudencia cristiana, a esos tres ámbitos en los que tenemos que luchar. Primero, el ámbito de la razón, el ámbito de las ideas.
Si queréis que me ponga un poquito académico, el ámbito de la filosofía. Porque la historia no es más que la puesta en práctica de ideas por una serie de personajes que tiene una serie de consecuencias. Nos quedamos muchas veces en el conocimiento histórico con los personajes, con las fechas, con los acontecimientos, y se nos olvidan las ideas que hay detrás. En un mundo en el que se niega la razón, en un mundo en el que la negación del sentido común, de la sindéresis, de los primeros principios, hasta del principio de no contradicción. Si yo soy Gabriel, no puedo ser Gabriela. En un principio que niega, en un mundo en el que niega hasta el principio biológico, nosotros tenemos precisamente que defender en el orden de las ideas la primera de nuestras batallas en esta guerra, teniendo muy claro que lo primero que defendemos es la religión, Dios, patria, rey. Defendemos la religión, que es la que ordena el hombre a Dios, como dice Santo Tomás de Aquino. La religión es la que ordena el hombre a Dios, religare, volver a unir, volver a ligar. Y en el orden de la religión, en el orden de las ideas, la virtud de la religión, que es la justicia para con Dios, la justicia para el primero que la merece, que es Dios. Y por eso nuestro trilema comienza con Dios, patria y rey. Tengamos esto siempre muy firme, muy firme. La defensa de la justicia para con Dios, de la virtud de la religión, es la que estructura, la que da forma todos nuestros principios. Y por eso, cuando Pío XI en la Quas Primas en 1925 teoriza, desarrolla, fundamenta los principios del reinado social de Cristo, no está inventando nada, no está creando nada nuevo, porque era lo mismo por lo que habían luchado los carlistas 90 años antes. El orden social cristiano, el régimen de la cristiandad. Por eso el segundo campo que tenemos que tener muy claro y en el que la prudencia cristiana no nos puede faltar es el campo de la política. De la política como entendida no como politiquería que hacen los políticos liberales, los políticos modernos, la política maquiavélica, la política sin principios. Esa proyección de la virtud de la religión para con Dios, de la justicia para con Dios, ese ordenamiento de la sociedad regida por la ley natural y por la ley divina, regida por el derecho natural y el derecho cristiano, es el segundo ámbito, el segundo terreno en el que tenemos que seguir con prudencia cristiana, luchando por la verdad de la tradición católica y española. Y aquí, queridos míos, siempre digo una cosa,
Y por eso hay que aplicar la prudencia cristiana. Siempre tenemos que diferenciar aliados de enemigos. No todo el que sea diferente a nuestro pensamiento tiene por qué ser un enemigo. Mi abuelo, que luchó en la cruzada, me decía cuando era un niño y le pedía que me contara batallitas, siempre me decía: los compañeros de trinchera no se eligen. Los compañeros de trinchera no se eligen. Y quitaros de la cabeza la idea de la batalla cultural, porque cuando pensamos en esos términos, estamos pensando, aunque no seamos conscientes, en lo que eran las guerras convencionales. Y en las guerras convencionales había un frente de batalla y dos campos perfectamente delimitados. La última guerra convencional fue la Segunda Guerra Mundial. Y detrás de cada uno de esos contendientes en las guerras convencionales había una institución detrás que los aglutinaba. Eso ha desaparecido. Ha desaparecido. Porque por muchos motivos, tampoco voy a descubriros el Mediterráneo, no es la Iglesia la que aglutina, aunque debiera, la lucha contrarrevolucionaria, la lucha contra el liberalismo político y contra el modernismo, que es el liberalismo religioso. Luego, como no hay un frente aglutinador, lo que queda es lo que veis: islotes, una guerra de guerrillas, como en 1808 contra el francés, y como lo fue también en muchos momentos las guerras carlistas del 19. Por eso, aunque cada uno esté en su caballo, no por eso debemos rechazar a los que pueden compartir algo con nosotros, porque no estamos para melindres. El enemigo, sabéis que es cada vez más fuerte y no deja de progresar. Por eso no rechacemos a aquellos que compartan algo con nosotros. Puede que con el paso del tiempo, con nuestro ejemplo y con la verdad que siempre defendimos, también ellos acaben cayendo de su caballo en Damasco y dándose cuenta que al final lo único que queda para luchar contra los enemigos de Dios es el tradicionalismo carlista. El otro plano, después del de las ideas y el de la política, en el que tenemos que tener una gran prudencia cristiana, es en el plano, si antes os he hablado de la filosofía, en el plano teológico, en el orden teológico. Primero, a nivel comunitario, a nivel de sociedad perfecta, que eso es la Iglesia Católica. Todos somos conscientes de la crisis aguda en la que está hundida la Iglesia. Pero también hablemos con propiedad. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, la Iglesia esposa de nuestro Señor Jesucristo, no puede estar en crisis, porque la Iglesia, cuerpo místico de Cristo y esposa de nuestro Señor Jesucristo, es santa. Por eso tampoco es pecadora. Por eso tampoco la Iglesia es pecadora. Los pecadores somos nosotros los que la formamos. Y del mismo modo, la Iglesia no sufre la crisis. La crisis la sufren los que están dentro y le pertenecen por el sacramento del bautismo. Y como hace poco decía el cardenal Sará, la crisis en la Iglesia ha dado un nuevo paso, que es la crisis de los pastores.
Pastores que han perdido la fe católica y no es casualidad, han perdido también la razón. Porque como la fe y la razón siempre van juntas, como la fe y la razón siempre van unidas, porque de lo contrario caemos en el fideísmo protestante o caemos en el racionalismo ilustrado y liberal. Como la fe y la razón van juntas, cuando pierdes la fe, cuando se debilita, cuando se enfría la fe, la razón sufre. Y por eso muchas veces nos preguntamos cómo los pastores no se dan cuenta de lo evidente. Y no es solo un problema de fe, es también un problema de razón, un problema de aceptación de la realidad, un problema de realismo, porque al final esa es la gran ruptura. ¿Estamos con el realismo o estamos con el idealismo? La Iglesia esposa de Cristo, cuerpo místico de Cristo, no está en crisis. Los que están en crisis son muchas veces los que la dirigen. Gracias a Dios, no todos. Pero nosotros, como católicos y españoles, como fieles a la tradición católica y española de nuestros antecesores, no seguimos a hombres, aunque sean hombres de Iglesia. Seguimos también la misma fe por la que nuestros padres lucharon y murieron. Por Dios, por la patria y el rey lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey lucharemos nosotros también. Y termino. Dentro del orden teológico, comunitario, también está después el orden teológico individual. Cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios, en la que debemos una y otra vez seguir pidiendo la virtud de la esperanza teologal, de la esperanza con mayúsculas, de la esperanza sobrenatural. Pedir a Dios que pongamos de nuestra parte para vivir una vida de oración, una vida de virtudes, una vida en la que nos empapemos de toda la gracia de Dios que recibimos en los sacramentos, pero también sabiendo que sin que nos falte el recurso a los medios sobrenaturales, no podemos caer en una concepción mágica de la gracia de Dios como si ella fuera la que soluciona todos los problemas. Y por eso os he hecho esta diferencia de distintos campos, de distintos ámbitos. Si yo tengo un examen, me preparo al examen estudiando. Y también rezo. Lo que no puedo hacer es prepararme un examen rezando sin estudiar. Si nosotros luchamos por el restablecimiento de la verdad política católica española, tenemos que dar la batalla sin, por supuesto, olvidar los medios sobrenaturales, porque, como os decía, lo primero es el orden a Dios, la religión, la virtud de la justicia para con Dios, pero teniendo esto muy presente, nuestra batalla está en el campo político. Y si no podemos, no debemos o no queremos entrar en las luchas partidistas, se nos abre cada vez más el campo inmenso
del apostolado político, en la prepolítica tan necesaria para la política, con tantas buenas iniciativas que todos conocéis. Esas son las que debemos apoyar y en las que tenemos también que colaborar. Con tantos medios como tenemos hoy en día, para transmitir la venerable tradición que nosotros hemos recibido, la tradición por la que lucharon y murieron nuestros padres, la tradición de los heroicos requetés de la vieja España, la tradición hispánica también de aquellos gloriosos soldados y mártires cristeros, la tradición que nos aúna a todos y que nos hace gritar con el pecho lleno de fe: ¡Viva Cristo Rey! Que así sea.